Realmente es un gusto para mí que me hayan considerado para el cierre de este año. Un gusto ver tantos amigos conocidos. Bueno, con Carlos nos tocó en distintos puestos del buque navegar las aguas tormentosas del 2002 y me siento también medio de la casa del club, gracias a la gentileza de Robbie Lynn, mi antiguo Scoutmaster, que ha tenido la cordialidad de haberme invitado a participar en varias de las instancias. Es un gusto estar aquí. El lugar donde me toca estar ahora realmente es un puesto de gran intensidad. El contexto en el que se realiza la actividad de Antel es de una vorágine imponente, sumergida en un vórtice, diría yo, huracanado de cambios que se están dando por los avances tecnológicos permanentes que están afectando de una manera radical, digamos, la manera en que los humanos nos hemos acostumbrado a hacer las cosas. Es decir, maneras innovadoras y diferentes de hacerlo absolutamente todo, están desafiando los paradigmas de todas las actividades económicas y de negocios, y ahí en el medio está precisamente las empresas de telecomunicaciones o una empresa como Antel. Creo que todos somos testigos de cómo, no sé, la empresa de transporte más grande del mundo no tiene la propiedad de un solo vehículo, como es Uber, en función de estos cambios que la tecnología ha permitido. La empresa que vende más cuartos para pernoctar no tiene una sola habitación de hotel, que es Airbnb. Las empresas del conocimiento, como es, no sé, Wikipedia, confluyen con el conocimiento global, con la participación de todo el mundo que aporta. Los bancos, que eran las instituciones de intermediación y que inspiraban la confianza institucional, radicalmente ven afectado su negocio con la fintech. Aparecen tecnologías como el blockchain, que permite que las partes se conecten entre sí y establezcan un contrato totalmente blindado y de confianza. Ya no se necesita quizá instituciones como esta, se les cambia totalmente el contexto de negocios. Entonces, en esta vorágine de cambios, a las que se agrega, por ejemplo, muy recientemente y en forma muy gráfica, el fenómeno de la pandemia, que nos obligó a zambullirnos todavía más rápidamente en estos cambios. El otro día el Economist hablaba de un nuevo término de estos que cada tanto afloran, que es la tech acceleration, ¿no? Cómo las empresas tuvieron que incorporar la manera digital de llevar adelante sus actividades en 8 semanas, lo que tenían planeado para los próximos 5 años. ¿Sí? El mundo viene a una velocidad imponente. Las tecnologías que se vienen nos van a afectar. Ahí el tema de 5G parece ser claramente una de los grandes cambios que nos va a tocar a vivir a nosotros y certeramente, ciertamente, el mandato que me toca a mí al frente de Antel seguramente va a ser uno de los grandes desafíos. Es una tecnología que para hablar y describirla rápidamente, en realidad va a permitir la comunicación de datos a unas velocidades impresionantes. Va a permitir una latencia mucho más baja, es decir, el tiempo y la precisión con que se comunican los datos va a ser mínimo, y va a permitir la conexión de millones de dispositivos por kilómetro cuadrado a través de una tecnología móvil celular. ¿Qué significa esto? Bueno, significa realmente abrir un mundo nuevo, abrir el mundo de la realidad aumentada, amplificar las posibilidades de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que es la capacidad ya no de usar un celular para intercambiar datos, sino que la cantidad de dispositivos y de actividades que se van a conectar a través de Internet es impresionante. Entonces se abre un mundo nuevo, ¿no? Se abre el mundo nuevo de permitir una operación quirúrgica
a distancia, con una precisión absoluta a través de un robot, hecha en un país desde Japón, con el mejor cirujano del mundo. Las consecuencias que puede llegar a tener esto para el tema de la seguridad, la videovigilancia, el control de las actividades es gigantesco, el campo que abre para la educación, es decir, la capacidad de poder recrearle a un estudiante en términos de realidad aumentada o de realidad virtual, una experiencia personal inmerso en la cosa misma que se le quiere enseñar, el control de las actividades logísticas, el manejo con precisión de las grúas de un puerto, el movimiento de los contenedores, el tracking de absolutamente todo, en la actividad productiva, en el agro, que nos toca a nosotros tan cerca en el Uruguay, poder tener las cosechadoras conectadas, poder tener sensores de las condiciones en que se está desarrollando un cultivo agrícola, monitoreando la humedad, las características del suelo, el crecimiento de la planta, el rendimiento de los tractores, dónde está la vaca, si está pastando, si está comiendo, si está echada, si está enferma. Es decir, el control industrial, las ciudades inteligentes, las smart cities, la capacidad de controlar el tráfico, de controlar, de gestionar el tema de los residuos. O sea, se abre un mundo formidable. Y ahí están las empresas de telecomunicaciones en el centro de todo esto, pero con una gran dificultad también. Hasta ahora el negocio era un negocio de crecimiento en base a la venta de la conectividad, había celulares para vender, había conexiones de banda ancha para llegar, y el mundo hoy está relativamente, diríamos, maduro en términos de conexiones, o países como el nuestro están relativamente maduros, con grandes penetraciones de celulares. Ya no hay gente para venderle un nuevo celular, ya quizá no hay tanta gente a quien llegarle con una nueva conexión de fibra óptica. Entonces la capacidad de crecer conquistando terra incógnita ya es una restricción relativamente importante. Los cambios tecnológicos y regulatorios y normativos además han impuesto una gran presión competitiva, entonces también la dificultad de crecimiento en el negocio tradicional de la conectividad se ve limitada, y hasta dónde la gente está dispuesta a pagar mucho más como consumidores por tener más datos o más velocidad o la capacidad de hablar, no deja de ser una restricción. Entonces, las empresas de telecomunicaciones, que desde la época de Darwin sabemos que no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta, tiene que encontrar la manera de participar y sobrevivir en este nuevo contexto, y viendo cómo de alguna manera ingresa en esta generación de valor, en esta cadena de generación de valor nueva, que desarrollan estas actividades en nuevas verticales de negocios, en nuevos modelos de negocios, cuando al mismo tiempo son actividades en las que no tiene fortalezas o habilidades de expertise, de conocimiento, no han sido parte del core business de estas compañías, ni lo serán tampoco, porque evidentemente las empresas de telecomunicaciones como sistema nervioso central seguramente no tienen que resistir la tentación de pensar que se pueden meter en absolutamente todos los negocios y hacerlo bien. Entonces tienen que encontrar la manera de complementarse, de asociarse, de vincularse para participar en esas actividades, aportando en lo que son buenos, generando valor y permitiendo que haya nuevas capas de servicio de valor agregado sobre los servicios que tradicionalmente prestan, y al mismo tiempo tratando de participar en ello. Pero es un gran desafío gigante para empresas de telecomunicaciones y por lo pronto para Antel con su propia cultura y su propia situación. Y bajando ya a la propia empresa Antel, a nuestra realidad, bueno, es indudable que además todo este contexto de cambios se inserta en un país que tiene sus propias dificultades de contexto, de escenario macroeconómico, sanitario, y particularmente para la propia empresa y la realidad de la empresa. Creo que debemos, para situarnos dónde estamos y lo que nos toca en los próximos años, ir viendo
digamos, hacia dónde vamos a ir y cuáles son los proyectos estratégicos que vamos a desarrollar, tenemos que poner mucho foco en cuál es la realidad actual del Uruguay y particularmente una realidad política. Hay un nuevo gobierno que es un gobierno que tiene una mirada abierta, que tiene una mirada de las empresas al servicio de la gente, un gobierno que tiene una agenda de promover la competitividad del país en función de una economía más moderna y más eficiente y que supone la liberalización y un mayor grado de competencia. Este gobierno ha fortalecido el rol institucional de la Unidad Reguladora de Comunicaciones para promover fuertemente la competencia. Va a haber una mayor presión competitiva en el mercado de las telecomunicaciones, que indudablemente es el gran desafío para una empresa como Antel, que es el jugador dominante. Hay normas específicas que ya son ley, como la ley de portabilidad numérica, que va a ampliar enormemente la libertad del consumidor para poder elegir, sin que tenga el escollo de tener que cambiar el número telefónico que lo ha identificado, que lo identifica. Se van a derivar barreras friccionales para poder cambiar de un operador a otro. Es un gran desafío para Antel y un gran beneficio para el consumidor en la medida que va a poder elegir más libremente y eso va a significar mejores propuestas. Va a haber una gran batalla por la fidelidad del cliente, por retener al cliente y por conquistar nuevos clientes con nuevas ofertas de las compañías, un escenario que creo que va a ser muy dinámico. Hay una ley de medios que no es ley aún, que está siendo discutida en el Parlamento, que también viene a cambiar la visión del gobierno hasta el momento, va a permitir que algunos operadores en el mercado tradicional de los cable operadores que ofrecen entretenimiento de televisión por abonados, un modelo de negocio que está también sumamente cuestionado y desafiado por las nuevas formas de entretenernos que tenemos en este tiempo, que es a través de las plataformas de OTT. Se le va a permitir abrirse y vender banda ancha e internet en el mercado uruguayo, algo que es algo, una rareza del Uruguay, porque ya en el mundo esto es la realidad. Esta situación donde Antel tiene el 99% de las conexiones de la banda ancha, indudablemente es una cosa rarísima en el mundo, así que ese es un nuevo contexto también de mayor competencia que Antel enfrenta. Hay situaciones de mercado, el mercado de móvil, que es el más competitivo, uno de los players más importantes, está en venta. Seguramente habrá un nuevo accionista de una de las empresas operadoras en el mercado de móviles y eso va a generar también un gran trastorno y dinamización del mercado en este momento. Y naturalmente en la situación de las finanzas del gobierno uruguayo, todos sabemos que las finanzas públicas están muy debilitadas, que hay una situación que venía de atrás y que se agrava con la situación sanitaria, que le va a exigir al mismo tiempo a Antel aportes importantes de dividendos y de rentas generales. Así que es un contexto bien desafiante el que tenemos en la compañía en las circunstancias que enfrentaremos en los próximos años. Antel en sí misma, digo, es una empresa que tiene sus fortalezas y sus debilidades para enfrentar estos escenarios. Es una empresa de $1 billón, es una de ingresos, básicamente, una de las empresas más grandes del Uruguay. Tiene liderazgo en el mercado de telefonía celular, con casi el 50% del mercado. Está creciendo en el negocio más importante que crece en el mundo, que es el de datos. Claramente ha cambiado de ser aquella empresa de telefonía fija de hace 15 años, una empresa de datos, donde los datos representan hoy básicamente el 40% de los ingresos y el 50% es de telefonía móvil, es decir, mercados que ya están en competencia. Tiene fortalezas en su red de cobertura geográfica, tanto de móvil como de las conexiones de banda ancha fija, donde tenemos 1 millón de conexiones de banda ancha fija, de las cuales el 80% es fibra óptica y el 20% cobre.
Es una fortaleza relevante para una empresa de telecomunicaciones, este grado de penetración. Casi el 84% de los hogares uruguayos podrían tener acceso a estas conexiones de banda ancha. Es decir, que Antel tiene fortalezas en su red, fortaleza en su cobertura, fortaleza de cliente, está posicionada en un puesto de liderazgo. También en términos de infraestructura, ha desarrollado una red importante de cables submarinos que le dan una conexión al mundo de gran capacidad y además con respaldos para enfrentar contingencias y cortes. Y también tiene algunos desarrollos en materias de data center para ir metiéndose en algunos negocios de lo que podríamos llamar los nuevos negocios de tecnología en la nube, procesamiento, almacenamiento de datos. Ha ensayado Antel en los últimos tiempos algunos nuevos negocios en términos de contenidos, con Vera TV, con algunas aplicaciones como Tu App, con la identificación de firmas digitales, a veces con cierta, yo diría, con poca visión estratégica, quizá de una visión meramente de adquisición de tecnología, pero muchas veces con un poco de poca visión estratégica en el sentido del desarrollo de los planes de negocios asociados a estas inversiones, pero creo que igual cabe destacarlos como plataformas o activos que bien utilizados pueden ayudar a la compañía a enfrentar estos tiempos desafiantes. Es una empresa sana, una empresa financieramente fuerte, con poco endeudamiento, buen crédito, buena gestión. Pero al mismo tiempo, y como estamos en un ámbito medio británico, things are seldom what they seem, decía la ópera de Gilbert and Sullivan, Poor Little Buttercup, allá en el HMS Pinafore. All that glitters is not gold, no todo es oro lo que reluce. Antel es una empresa que tiene también debilidades muy importantes. Es una empresa con una gobernanza muy rígida, muy lenta, con una organización, con una administración típicamente estatal, con una cultura predominantemente de visión monopólica, que busca más a veces la protección en los reglamentos y en las normas, que fue amparada durante muchos años en esta visión desde el propio Estado, el propio organismo regulador, un poco cooptado culturalmente por la propia empresa, es decir, ha tenido cierta protección para enfrentarse a este mundo tan competitivo. Tenemos estructuras rígidas. El foco de la atención de la gestión en los últimos tiempos no ha estado puesto en temas que yo creo que son tan centrales al negocio. Creo que hubo una gran dispersión de esfuerzos de visión y se concentraron inversiones y recursos estratégicos en actividades de más aventuras, ¿no? Que creo que las conocemos, es decir, estadios, venta de tickets de espectáculos, es decir, ha habido yo creo que una dispersión del esfuerzo que la empresa perdió foco en las cuestiones estratégicas en los últimos tiempos, amparado en una cultura, quizá por la bonanza general que se vivió, de poca profesionalidad en el manejo de recursos financieros, control de gastos, y también, por qué no decirlo, una cultura de gestión un poco de secretismo, de confidencialidad y reserva, que de alguna manera trajo cierta opacidad en el contralor democrático y público del manejo de la compañía, poco transparente, donde no se contestaban solicitudes de acceso a información pública. Entonces, en ese ambiente de quizá un poco de antelcéntrica, diría yo, se perdió mucha eficiencia en la gestión, se perdió ese contralor externo, creo que permitió de alguna manera el desvío hacia las cuestiones que creo que son centrales de la perspectiva de negocio. Y decía que no es oro todo lo que reluce, porque una cosa es el Antel
que es muy bueno en los fierros que yo relataba, en la tecnología que ha sido capaz de incorporar, pero en la gestión tiene grandes déficits y carencias. Es increíble, pero Antel no tiene expediente electrónico. Antel es una empresa que todavía tiene mainframes de hace algunas décadas y tiene todavía programas en COBOL. Antel tiene todavía sistemas de clientes de celular y de telefonía fija y de datos fijos que no hablan entre sí. Es decir, la experiencia del cliente es absolutamente diversa según la misma persona tiene distintos tipos de facturas, distintos tipos de interfaces comerciales, ejecutivos, y tiene cosas que realmente desde el punto de vista de la gestión son muy llamativas. Es decir, esa Entel emblemática de la tecnología de vanguardia, a veces cuando la miramos in-house, nos encontramos con una realidad que en materia de gestión, en materia de procesos internos, increíblemente esas herramientas de inteligencia artificial, de procesamiento de datos en la nube, de Big Data, que le ofrecemos a nuestros clientes, no las estamos incorporando en la propia gestión interna de la compañía. Es una situación un poco, yo diría casi esquizofrénica y curiosa, que va a ser uno de los puntos que, como veremos después, va a ser motivo de un foco. Para ir entrando en tema, ¿cuál es nuestra concepción y nuestra visión de hacia dónde debemos ir? Bueno, creemos que Antel debe seguir siendo una empresa líder y debe estar situada en el centro y liderar lo que llamamos el ecosistema del sistema de telecomunicaciones. Pero no como una visión exclusivista en el centro para hacerse cargo de todo, sino como la plataforma que sea el gran facilitador, el gran viabilizador de los emprendedores, de las empresas que innovan en su manera de hacer las cosas, para que a través de la fortaleza que relataba hace un rato, puedan generar sus actividades y nosotros estar asociados en estas verticales industriales nuevas, en esquemas de participación y de alianzas y de revenue sharing. Antel no puede crecer en forma inorgánica comprando empresas por el tipo de empresa que es. Antel no puede desarrollar todas estas actividades. Entonces, la concebimos como la empresa que va a permitir al sector privado dinamizar sus negocios, siendo casi socios en estas nuevas formas de manejarnos. Los focos estratégicos o los pilares sobre los que vamos a sustentar la actividad son algunos pocos, y creo que eso es muy importante. Vamos a poner foco en aproximadamente 10 temas centrales. El primero es el cliente centrismo. La verdad que queremos poner al cliente, que es la razón de ser de la compañía, en el centro del escenario, en el spotlight. Va a ser lo que yo llamo la obsesión. La mejora de la satisfacción de nuestros clientes, la preocupación por satisfacer las nuevas necesidades, el no olvidarse de la razón de ser de la empresa. Antel no está para Antel. Antel está al servicio de los clientes, que en este caso además son sus dueños, al servicio de la gente. Tiene que estar en el foco principal, en el centro de nuestra actividad permanente. En un escenario de competencias, la fidelización del cliente va a ocupar un lugar central, la calidad del servicio un lugar central, y creemos que la manera de lograrlo es tener una relación con el cliente que sea totalmente digital. O sea, vamos a una empresa que realmente sea totalmente digital y que pueda ofrecerle al cliente su interfase en forma totalmente digital, que el viaje del cliente sea único a través de los servicios, sea celular, banda ancha, servicios de valor agregado, en una única visión, yo diría, de omnicanalidad, y sabiendo segmentar muy claramente nuestros distintos tipos de clientes. El sector empresarial y el sector corporativo es el gran sector que ofrece la perspectiva de crecimiento.
La posibilidad de crecer en el mercado masivo, por supuesto, está. Vamos a dar la batalla allí, vamos a seguir creciendo en el revenue per user y vamos a procurar estar siempre tratando de crecer orgánicamente en esos mercados, pero las grandes vertientes de crecimiento, como lo veíamos hace un rato, va a venir por nuestra capacidad de asociarnos en los nuevos negocios B2B, y entonces ahí también vamos a tener que desarrollar habilidades diferentes para ventas de servicios empresariales totalmente distintos y novedosos. Evidentemente, aquí viene otro punto clave del pilar de nuestra gestión. Tenemos que pensar en una transformación digital de la compañía. Estas carencias que hablamos hacia la interna de la gestión supone la digitalización de nuestros propios procesos internos, el utilizar la tecnología que vendemos a terceros hacia adentro y digitalizar absolutamente todos los procesos. Eso además, para fortalecer un tercer pilar clave que es como una regla evidente, ¿no? Que no se puede competir si no sos eficiente. Entonces tenemos que realmente ir a una modificación de nuestro modelo operativo y operacional, porque la única manera de ser competitivos es mejorando la eficiencia operativa. Eso es más viejo que el agujero del mate. Así que estamos poniendo un foco tremendo en el control presupuestario, en la gestión del gasto, en el manejo adecuado y profesional de los recursos de la compañía, al tiempo que mejoramos estos procesos en su eficiencia y tratamos de rentabilizar plataformas tecnológicas y activos que la empresa tiene, como mencionábamos hace un rato, la plataforma para manejo de contenidos de entretenimiento digital, el famoso Vera TV, una inversión formidable que hizo Antel en los últimos 5 años, y que hasta ahora realmente no ha tenido un retorno adecuado, y creemos que realmente podemos ofrecer, rentabilizar estos activos de manera competitiva muy rápidamente. El otro foco, el cuarto podríamos decir, muy relevante para nosotros, es la agilidad. Esta empresa tiene que moverse con mucho más velocidad, por supuesto para atender a sus clientes, para atender sus necesidades de clientes, para la reparación de fallas, pero muy especialmente para disminuir el time to market de los nuevos productos tecnológicos que la gente nos está pidiendo y que a veces llevan meses para que Antel los pueda procesar y salir al mercado a ofrecerlos, perdiendo ese slot de oportunidades, esa ventana de oportunidades que competitivamente se tiene para pegar primero y pegar en forma más eficaz. La transparencia es una de los valores también sobre los que vamos a sentar nuestra gestión. Creo que eso no tengo mucho que hablar, es bastante público que esta política de apertura está permitiendo a los accionistas de la compañía tener más información sobre la manera que se maneja la compañía, la manera que se manejó hacia atrás y la manera que se va a manejar hacia adelante. Otro punto me parece bien relevante, donde ponemos foco, es que Antel va a seguir siendo líder tecnológico. Antel ha sabido adaptarse a las sucesivas renovaciones de generaciones tecnológicas y vamos a seguir manteniendo esa delantera en el Uruguay, particularmente en lo que es el despliegue de la nueva tecnología 5G, que es una realidad, que nos estamos preparando para ello en los próximos años. Va a ser un despliegue, como les decía, gradual, en función de las necesidades del mercado y básicamente por las vertientes que comentábamos, buscando encontrar 4 o 5 casos de negocios exitosos en algunas verticales industriales que después permitan transversalizarse a lo largo de la economía y en las que básicamente encontraremos alianzas y socios. El otro valor que me parece que es muy importante y que tiene que ver con el rol social de la empresa, que es una empresa del Estado, es mantener el impulso inversor con equidad. Tenemos la obligación de llegar y de tratar a todos los clientes por igual en el Uruguay,
y nos hemos encontrado con una situación en la que el interior del país se encuentra absolutamente rezagado respecto a las posibilidades de ofrecer igualdad de oportunidades a los ciudadanos en materia de ser ciudadanos digitales del mundo. Lamentablemente existe, ¿no? En Uruguay no vale aquello de Naides es más que Naides en materia de concebir al Uruguay en forma integral desde la perspectiva de las telecomunicaciones, y creemos que Antel en ese sentido va a desarrollar un esfuerzo gigante en materia de canalizar con un mayor énfasis sus inversiones hacia el interior del Uruguay y particularmente hacia el interior profundo. Y esto tiene sentido no solamente de la perspectiva social de una empresa del Estado, que es un instrumento de garantizar igualdad de oportunidades para todos, sino también desde una lógica empresarial en la que la cobertura del territorio con conectividad es también relevante para esos escenarios que hablábamos hace un rato del Internet de las cosas. Es decir, no se trata solamente ahora de conectar personas, sino también, como decíamos, de llegar a conectar una actividad agrícola en el Uruguay profundo, un animal, o un sensor de meteorológico para monitorear las situaciones climáticas que puedan servir para prevenir riesgos meteorológicos, hacer seguimientos, evaluaciones económicas. O sea que tenemos que llegar a las personas, pero también tenemos que llegar al territorio, y en ese sentido vamos a canalizar muchos recursos en sintonía con una política del Poder Ejecutivo hacia el interior del Uruguay. Otro de los puntos de gestión importantes es la seguridad. Tratar de mantener integridad y seguridad en la defensa de nuestras redes, la continuidad de nuestras operaciones, no solamente para protegernos en este mundo de hackers y de riesgos informáticos, sino también como vertiente de negocios para poder ofrecerles a nuestros clientes productos para proteger su propia seguridad y el de sus familias y el de sus negocios. Y con una mirada hacia adentro también, y para no aburrirlos, naturalmente vamos a poner una gran mirada en las personas de nuestra organización. Tenemos fortalezas en nuestra organización, tenemos personas profesionales, técnicamente muy capaces en Antel. Eso es algo que queremos seguir manteniendo, profesionales y técnicos de vanguardia, pero tenemos que realizar un esfuerzo gigantesco cultural para evangelizar a nuestra gente en el sentido de realmente tengan una mirada competitiva, comprendan que estamos en un mundo en el que no va a haber privilegios para empresas como la nuestra, y particularmente capacitarlos para que sepan desarrollar sus actividades, como por ejemplo la venta, de esta manera nueva, digital. Cuando hablábamos hace un rato, por ejemplo, del desafío que supone vender soluciones complejas, tecnológicas a industrias que quieren hacer cosas de manera distinta, comprenderán la dificultad enorme que tiene Antel desde el punto de vista de lo que ha sido su actividad comercial hasta el momento, donde vendíamos un producto masivo, único, casi estándar, como un commodity, un celular, una conexión de datos, en una venta que era casi transaccional, que lo sabemos hacer bien, y ahora nos encontramos con que tenemos que venderle a una actividad industrial o manufacturera, o no sé, para poner un ejemplo, a la terminal de contenedores del puerto, ya que lo veo a Robin ahí, una manera de controlar su logística y sus movimientos, en un negocio donde la venta es casi una actividad de consultoría experta. Entonces tenemos que estar preparados para encontrar personas que estén aptas para meterse en esos mundos y venderles nuestros servicios a clientes tan sofisticados y tan específicos. Así que tenemos un desafío también muy importante para cambiar nuestras habilidades y ayornar las habilidades de nuestra gente. Sobre estos pilares es que pensamos que están los desafíos de Antel. En los próximos días, internamente vamos a empezar a anunciar objetivos mucho más concretos, es decir, cuánto de nuestras ventas las vamos a hacer a través de canales digitales, cuál es el nivel de ahorro
de gastos operativos que pensamos tener previstos para el año que viene? ¿Cuánto es la penetración de cobertura territorial? ¿Cuántos de nuestros trámites van a ser digitales, que espero que sean el 100% para el año 2021? Y así metas más claras de nuestra propia planeación. Pero estos son básicamente las grandes visiones estratégicas que creemos que deben impulsar el desarrollo de Antel en los próximos años. Para no aburrirlos, creo que mejor, ahora que Daniel o Carlos, no sé, nos van a servir el postre y el café, aprovechar para poder contestar las preguntas que nos hagan. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias. Excelente presentación. Y para acompañar el café virtual que te vamos a servir, podríamos comenzar con las preguntas. Y me voy a permitir hacerte una pregunta. En todo ese planteo muy inteligente de afincar las inversiones en el interior profundo del país, ¿Antel tiene pensado algún rol en el tema educativo? Porque nosotros también tenemos escuelas o programas, matrículas que son de primera o de segunda, de acuerdo a la localización de la escuela. En un lugar remoto no podemos pensar que los alumnos puedan contar con un servicio o tener un docente de primera categoría. Antel, desde el punto de vista de la responsabilidad social, ¿tiene pensado desarrollar o facilitar algún tipo de plataformas para que todo el sistema educativo pase a tener educación remota de primera calidad? Excelente reflexión, Carlos. La pandemia desnudó esa realidad en forma muy cruda, cuando los muchachos tuvieron que quedarse en sus casas y los profesores también. Se encontró que un porcentaje muy alto de los educandos no tenía ninguna capacidad de conectarse y de recibir este tipo de educación. Ahí hay un desafío social bien importante. Antel cumple un rol, ya lo sabemos, es de alguna manera el core que permite cosas como el plan Ceibal y la llegada de esa manera de educar a la gente a todos los rincones, pero existen carencias muy grandes. Justamente uno de las maneras que pensábamos llegar al interior profundo, y es un acuerdo que estamos trabajando con Robert Silva en la NEP, es utilizar la infraestructura física de las escuelas para instalar nuestras propias radiobases y las antenas, al tiempo que nos permite cubrir el territorio, instalarnos en las propias escuelas para poder darles en esos lugares la conectividad que necesitan para la actividad propia de la educación. Así que te diría que la respuesta es que sí. Lo estamos haciendo desde el punto de vista físico de la infraestructura, llegando a las escuelas, y lo estamos haciendo también comercialmente, tratando de generar hasta planes comerciales y beneficios para los docentes que también han recibido, requieren también conectividad y conectividad accesible en términos económicos para poder cumplir su rol como asistentes, tutores, emisores, en la relación entre el docente y el alumno. Y creo que hay mucho para hacer en ese sentido en los próximos años. De vuelta, desde el rol de la conectividad, no pretendemos suplantar absolutamente a nadie en otros papeles, ¿verdad? Bueno, Daniel, te paso a ti la Muy postre. bien. Bueno, abrimos entonces para preguntas. Yo también tenía ganas de hacerte una pregunta, Gabriel, arranco también. Antel históricamente fue el cash cow, digamos, de las empresas públicas, ¿no? Era la empresa que tenía una posición dominante y generaba mucha caja. Incluso llegó a tener momentos donde manejaba un portafolio de securities del gobierno, en papeles públicos, muy importante. Y era un actor en el mercado de capitales comprando y vendiendo, ¿no? Después vinieron épocas donde ese dinero, esa liquidez que generaba Antel, aparte de distribuir dividendos al propio a rentas generales, se fue gastando en distintas inversiones que todos ya sabemos,
algunas muy importantes, como el cable submarino que tú mencionaste con Google, que fue un acuerdo para mí estratégico muy importante, pero también otros como el ante la arena, digamos, ¿no? Ahora, mirando para el futuro, la tecnología 5G que tú mencionaste, que va a ser el futuro en cuanto a las telecomunicaciones, también va a requerir inversiones muy fuertes, creo. Y en ese sentido, ¿cómo ven o cómo es la planificación de ir integrando al 5G, tratando de mantener también un equilibrio con lo que Azucena Arbeleche seguramente pide que Antel contribuya anualmente? Sí, es el dilema hasta del propio gobierno, de alguna manera. Indudablemente la capacidad de contribución de Antel a las arcas del Estado, que en momentos tan difíciles, o como las que vivimos en el 2002, pone tanta presión sobre la empresa al mismo tiempo que llevar adelante un modelo liberalizador y competitivo, naturalmente erosiona la capacidad de abusar o de utilizar un cierto poder monopólico para extraer rentas de un operador dominante. Entonces empiezan a cotejar y a limitar esas capacidades. Así que es un equilibrio, es un dilema. En términos de inversión, se plantea exactamente lo mismo, aunque de todas maneras, Daniel, 5G va a requerir grandes inversiones, pero entiendo que eso debe ser manejado también con un cierto orden en el tiempo. O sea, no hay que hacer, creo, francamente, lo que se hizo en su momento con ese proyecto que fue el de la fibra óptica, que realmente esa liquidez que tú hablabas era de centenas de millones de dólares. Exacto, exacto. Y que se puso un objetivo, yo creo que muy loable, porque realmente la infraestructura de banda ancha por fibra óptica es una gran fortaleza que tiene Antel, pero la forma en que se llevó adelante, con una cadencia y un ritmo del proyecto, con un grado de urgencia que parecía no óptimo y que traía una cantidad de problemas y de ineficiencia para poder gestionar el proyecto, creo que fue no el qué, sino el cómo. Y en eso creo que Antel, para el desarrollo del 5G, va a tener otro enfoque. Primero porque creo que el 5G no va a ser un despliegue masivo el despliegue va a ser en función de la demanda, de las necesidades. Y no vamos a poner el 5G en todos lados porque queremos que sea Gurméndez el presidente que logró el 5G en todo el país, aunque eso no. O sea, no ese es el enfoque. El enfoque es ir generando el desarrollo del 5G en la medida en que haya casos de negocios que lo vayan justificando su propia rentabilidad y tenga su lógica. E ir ampliando la cobertura de 5G a medida que el mercado lo vaya demandando. Las telecomunicaciones siempre imponen anticiparse un poco a la demanda. Evidentemente no podés esperar a que lleguen, siempre hay que anticiparse en algo a la infraestructura. Pero creo que no va a haber una necesidad tan fuerte de inversión, en el sentido que parte de la inversión de 5G es precisamente una red de fibra óptica de mucha capilaridad. Para poder lograr 5G se requiere instalar muchas radiobases en el futuro, pero esas radiobases se pueden instalar en la medida que estén conectadas entre sí a través de una red de fibra óptica, que afortunadamente en ese sentido Uruguay ya la tiene, así que esa parte de la inversión es una fortaleza para el futuro despliegue del 5G. La otra cosa es que nuestra cobertura territorial en materia de 5G es importante y va a alcanzar con hacer algunos upgrades de software en nuestras radiobases para poder ya dar servicios 5G, por lo pronto en algunas zonas de alta densidad de población, en las zonas metropolitanas, con inversiones relativamente menos importantes que las que uno podría pensar. Y la otra cosa es que tenemos también espectro radioeléctrico en bandas interesantes para poder brindar servicios de 5G sin tener que incurrir tampoco en grandes inversiones en ese rubro, que también es uno de los
de los rubros relevantes para el despliegue de redes futuras. O sea que creo que en términos del corto plazo vamos a poder meternos en el mundo de 5G en forma ordenada, en parte apalancados con alguna de las fortalezas que ya tenemos. Muy Acá bien. hay dos preguntas en el chat, Daniel. Dale, Pablo. Sí, justamente hay una referida a este tema de 5G. Una sobre el 5G que ya está respondida. La otra sobre Sí. el tema del mercado de capitales. Si Antel piensa salir al mercado de capitales de alguna forma. Bien, Antel no tiene la liquidez que señalaba Daniel hace un tiempo, ¿no? Es decir, en aquella época Antel, realmente el proyecto de fibra óptica se hizo básicamente con la financiación de aquellos recursos líquidos que tenía Antel, que creo que tenía como $600 millones en algún momento. Nosotros hoy estamos manejando una caja de $60 millones aproximadamente, que es la que nos estamos manejando. Tenemos inversiones básicamente en papeles públicos, etcétera, pero no contamos con esa liquidez que se mencionaba hace un rato. El portafolio que manejamos es relativamente chico, por lo menos comparado en términos históricos con lo que fue la realidad de Antel en otro momento. Creo que la pregunta está dirigida, la hace Juan Berchesi, hacia Antel puede cotizar en bolsa, como una empresa pública que cotice en bolsa. Sí, la Constitución de la República prevé mecanismos de participación privada en los organismos públicos, pero en este momento no es un proyecto que nosotros estemos manejando. Muy bien. Te hago yo una pregunta, Gabriel, sobre cosas del pasado, lamentablemente, que creo que interesan a todos. ¿Qué va a pasar con el Antel Arena? ¿Va a seguir en la órbita de Antel? ¿De qué manera, si sigue en la órbita de Antel, se va a rentabilizar? Después que pase todo lo que está de la pandemia y eso. Sí. El Antel Arena es, cuando se dice que está en la órbita de Antel, indudablemente es más o menos, ¿no? Porque se trata de una infraestructura que es propiedad de la Intendencia Municipal de Montevideo, en un régimen de concesión por un periodo de 30 años, que hace que en términos de la rentabilidad económica de ese emprendimiento sea bastante difícil de pensar que pueda llegar a rentabilizarse, porque para los que están familiarizados con este tipo de negocios de BOT o concesiones, si tú le errás en el monto de la inversión inicial, ya tenés el negocio, pescado ya está vendido casi de entrada, ¿no? Es decir, va a ser muy difícil descontar la inversión realizada en el Antel Arena en el futuro. Ahora el escenario realmente es tratar de optimizar la gestión del Antel Arena, que está privatizada, está dada a un gerenciador que maneja operativamente el Antel Arena bajo un contrato bastante especial, en el cual, digamos, el gerenciador puede participar en los frutos del resultado económico de la gestión, pero no soporta ninguno de los gastos operativos que deben ser soportados financieramente por Antel. Es decir, Antel le traspasó la gestión de Antel Arena a una empresa privada, experta en el sector de espectáculos y manejo de este tipo de emprendimientos, pero en una ecuación económica bastante particular, donde Antel como empresa soporta todos los gastos, y el gerenciador no corre ningún riesgo en materia de gastos operativos, más allá de que si no cumple con los objetivos de gestión, no tiene los resultados extraordinarios por su desempeño. Realmente es un negocio que yo diría hoy que es de difícil rentabilización, y todavía no tenemos muy claro cuál es la manera de hacerlo. Hoy estamos tratando de gestionar en forma más eficiente el manejo de los recursos y tratando de apretar las clavijas en la gestión empresarial y el control del gerenciador, pero hasta el momento no tenemos una propuesta concreta que cambie radicalmente el modelo de negocios. No lo descarto,
pero no quiero anunciar algo que todavía no tenemos definido internamente y mucho menos a nivel del directorio. Gabriel, si puedo preguntarlo, volviendo a la financiación, venta de acciones veo que no es una opción y no creo que haya un ambiente político para eso, pero en cambio salir al mercado de deuda, o sea, obligaciones negociables, alguna cosa por el estilo bonds, que permitan financiar a la empresa y a su vez ofrecer al público uruguayo una posibilidad de inversión en una empresa del Estado que tiene garantías suficientes como para tener una tasa de interés probablemente bastante baja para la empresa. Sí. Bien, aquí como empresa pública estamos sujetos a los controles que lógicamente ejerce la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene ciertas responsabilidades de manejar las cuentas nacionales. Entonces, particularmente el tema del endeudamiento, en la medida que somos una empresa pública, se refleja en el endeudamiento del Estado, y tiene una serie de restricciones que se le imponen a las cuentas públicas que de una manera u otra sí afectan a Antel. Antel en el sentido es una empresa que tiene buen crédito, obtendría buenas tasas de interés, creo que no sería dificultoso acceder a los mercados. De hecho, para el Antel Arena debió acceder a formas de financiación externas, hay fideicomisos para financiarlo, es decir, el acceso al mercado de capitales está. Creo que en la medida que los proyectos sean rentables, que sean dirigidos a proyectos de inversión que sean relevantes para el crecimiento de la empresa y que estén justificados, se pueden abrir oportunidades y puede haber otras formas de lograr canalizar recursos hacia las inversiones necesarias para Antel bajo otras modalidades que pudieran estar un poco fuera de los balances y fuera de estas restricciones que tenemos como empresa del Estado, a través de algunos mecanismos que utilizan otras empresas telefónicas, como mecanismos por el cual algunas empresas del sector privado podrían construir radiobases y nosotros encontrar esquemas de arrendamiento o de leasing, o de traspasar gestión de activos. O sea, realmente tenemos en el radar mecanismos para tratar de lograr que se puedan canalizar recursos para las inversiones que Antel necesita. Connie Hughes pidió la palabra. Adelante, Connie. Gabriel, yo escuché con mucha atención el planteo y, por supuesto, entre las cosas más importantes me parece el tema de la transparencia. Hay una famosa historia de muchísimos años que siempre ha estado a caballo de la explicación de por qué el país tiene una empresa como Antel, que es el servicio universal hasta los rincones más alejados del país. En la discusión teórica y en la discusión filosófico-económica siempre hemos dicho, perfecto, háganlo, eso es, digamos, eso es una decisión política que todos eventualmente podemos compartir, pero que esté transparente en los costos, de modo tal que el ciudadano sepa. Después se verá si la cuenta se la pasa a la tesorería del Ministerio de Economía o Finanzas o no, pero que en el balance de la empresa aparezca ese destino de recursos no orientados a tener rentabilidad de manera explícita. Entonces, en la línea de la transparencia de la información, los ciudadanos como stakeholders, aunque no seamos share owners, porque está visto que no hay mucho ambiente, ya diste respuesta sobre eso, es decir, que ni aún emitir el 10% del capital estaría en el horizonte. Muy bien, pero sí somos, y todos lo reconocemos, los ciudadanos los que tenemos interés en esta empresa. Vamos a acostumbrarnos a tener reportes en donde aparezca, por ejemplo, un tema como el de los subsidios cruzados. Bien. Actualmente Antel tiene una contabilidad tradicional como empresa y no reporta una contabilidad regulatoria o con este objetivo como el que tú planteás.
Sí está claro que entre las tareas que se le dan a la URSEC y el fortalecimiento institucional que tiene la URSEC, es indudable que la defensa de un esquema competitivo, libre y justo, fair, por decirlo de alguna manera, parte de la base de que no se puede utilizar los recursos de una posición dominante para establecer subsidios que hagan que alguien pueda llevar adelante esta actividad utilizando prácticas predatorias o mecanismos de competencia desleal. En la realidad, te diría que hoy no tenemos esa contabilidad. La URSEC tiene las capacidades jurídicas para poder controlar y exigir eventualmente este tipo de información, y es seguramente a quien le tendrías que hacer la pregunta, porque es quien debe velar precisamente por lograr esta transparencia en el mercado de las telecomunicaciones. Comparto totalmente tu visión. Si vamos a las actas de alguna comparecencia que tuve ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes en la década del 90, cuando tú eras director de planeamiento y yo era director de Antel por la oposición, que no era tan oposición, porque compartíamos los mismos propósitos, casi me expresé en forma textual lo que vos acabás de decir. Así que yo comparto plenamente eso, creo que es bueno. En la práctica de nuestra dirección en la empresa, siempre cuando sacamos un producto, cuando establecemos una tarifa, una de las preguntas metódicas que hago es si están bien calculados los costos para entender de que la oferta que estamos haciendo sea una oferta justa y no una oferta abusando de un poder monopólico. Justo también es decir que a veces esa transparencia que vos exigís para el ciudadano, el propio presidente de Antel no la tiene, porque a veces es difícil conseguir la propia información, o porque los sistemas no están preparados para recibirla como la queremos con este objeto, o porque también estuvo afectado por esta cultura del secretismo que ha cundido durante todos estos últimos 15 años, que es una cosa espantosa, en la que todo se ha declarado confidencial y reservado, en la que la mano izquierda de la compañía no sabe lo que hacía la izquierda, la mano derecha no sabe lo que hacía la izquierda, en la que resulta difícil encontrar alguna información, donde hasta los mails internos de la compañía vienen con un rótulo abajo de que se declara todo reservado y confidencial. Hay resoluciones del directorio, resoluciones de las subgerencias y resoluciones de las gerencias de división de Antel, donde cada uno estableció a priori de que todo lo que iban a hacer hacia adelante se decretaba reservado y confidencial, en contra de un precepto constitucional evidente y en contra del espíritu y el texto de la propia ley de acceso a la información pública, que realmente ha puesto un manto de opacidad imponente en la información, y como decíamos al principio, realmente ha menoscabado la capacidad de contralor del público, de los periodistas, de los ciudadanos como accionistas, de lo que se ha hecho con esta empresa en los últimos años. Es un cambio tremendo cultural que estamos tratando de llevar adelante en esta organización. Una pregunta, Gabriel. Para un viejo funcionario público, como es mi caso, me quedo sorprendido en lo que acabas de comentar. Era sabido, pero no tenía idea de la profundidad. Obviamente que hay temas que son a veces confidenciales por su propia especie, pero no secretos, y están obviamente abiertos a las preguntas de los jerarcas o del Parlamento o de la opinión pública. Ahora, ¿cuál fue la razón? Perdón, el secreto no lo es para el presidente de Antel. No, Pero la cultura del secretismo, la cultura de la reserva, el establecimiento de silos internos y de chacras, la forma en que fue gestionada la empresa, con un liderazgo quizá un poco
compartimentado ha llevado a que de repente la información está muy dispersa, muy estanca o desorganizada, y en ese sentido se hace un poco opaco, quizá por lo menos me ha costado en estos primeros tiempos, pero por suerte ya no, quizá ser eficiente a veces en la búsqueda de la información, pero claramente para afuera, para los periodistas sistemáticamente no se les contestaba ningún tipo de acceso a información pública, o se contestaba diciendo que la información era confidencial, y a veces se declaraba la reserva una vez hecha la pregunta, ¿no? Es decir, a partir de que se formulaba la pregunta, se declaraba la reserva del caso para no contestar. ¿Pero fue por comodidad o por un objetivo? Porque en definitiva, ¿qué sentido tiene a veces ocultar por ocultar? Bueno, la justificación fue, había una cantidad de fundamentos que creo que en gran medida muchos de esos no eran válidos y algunos sí. Siendo una empresa en competencia, hay estrategias comerciales, competitivas, o algunos secretos comerciales, lógicamente, o tecnológicos, que hacerlos públicos sería una desventaja competitiva para Antel, y en esos casos nunca lo vamos a hacer y no lo vamos a transparentar porque sería generarnos un hándicap o darnos un tiro en el pie. Pero eso no puede amparar, por ejemplo, que los gastos en publicidad, el auspicio de eventos deportivos, poner un cartelito en una kermés, o favorecer el contrato, el privilegio de algún amigo, se mantenga en reserva durante 15 años. O sea, ese es el tipo de cosas que me parece que es grave. Está bien, gracias. Luis Pécora quería hacer una pregunta. Luis. Sí, gracias. Mi pregunta estaba referida, volviendo un poquito al sistema 5G, era cuando se comenzó a hablar del sistema, se hablaban de 3 sistemas predominantes en el mundo, el chino, europeo, americano, y en su momento se había hablado de coordinar en la región para la selección del sistema. ¿Eso sigue siendo igual? ¿Se cambia la política y Uruguay va por un camino propio? ¿Ya no existen y confluyeron los sistemas internacionalmente? ¿Nos podía ampliar un poquito respecto a eso? Bien, sí, en realidad, en realidad no hay una política gubernamental que trate de estandarizar o de establecer unificación en cuanto a las tecnologías a aplicarse por los operadores, en este caso, no el gobierno, para 5G. De hecho, acá en Uruguay hay 3 operadores distintos, Claro, Movistar y Antel, y cada uno dentro del ámbito de sus decisiones adquiere distintas tecnologías. Y en el caso de Antel en particular, por ejemplo, nosotros tenemos predominancia de 3 distintos proveedores en el territorio nacional, donde en ciertas partes del país, en el sur y en la ciudad de Montevideo, en el área metropolitana, básicamente nuestra tecnología pertenece a Ericsson, en el interior del país a Nokia, y en el sector, en la vertiente noroeste de la República, básicamente las radiobases son del proveedor chino Huawei. Igual que algunos elementos centrales del sistema core. Pero tenemos diferentes tecnologías actualmente conviviendo en distintas zonas, y no existe una política regional ni unificación a nivel de las naciones del Mercosur, por ejemplo, para establecer esta homogeneización. Y de hecho es bastante diversas las tecnologías que utilizan los operadores, que en algunos casos son públicos y en otros casos son privados, más allá de que todos somos conscientes que existe a nivel geopolítico una gran guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, asociada a esta cuestión de la tecnología del 5G, y hay distintos países que han establecido, sí, algunos criterios restrictivos en cuanto a la adquisición de tecnologías que puedan provenir de algunos países, pero no es la realidad hoy del Uruguay. A ver si puedo preguntar algo.
Adelante, Julia. ¿Qué tal? Bueno, Gabriel, tu charla, tal como yo esperaba, ha sido estupenda. Y la verdad que se presentan tantas cosas para comentar y para preguntar, pero voy a tratar de, a ver, voy a elegir ser concretita. Por ejemplo, la fibra óptica en Punta del Este. Supongo que dentro de los planes del gobierno de atraer inversores y capitalistas, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que le han molestado tanto al gobierno argentino, el poder ofrecer un buen servicio de comunicaciones debe ser uno de los elementos a tener en cuenta. Y te quería preguntar, ¿piensan que Punta del Este tiene que estar todo cubierto por fibra óptica? Porque hoy día vi que están trabajando en algunas zonas que estaban sin fibra óptica. ¿Cuál es la estrategia? Bien, muy buena pregunta, Julita. Muchas gracias. Como yo tengo mi casa en Punta del Este, me comprenden las generales de la ley, pero por suerte en mi casa ya hay fibra óptica. En los planes de Antel, efectivamente tenemos en curso en este momento despliegues de fibra óptica en algunas zonas de Punta del Este y Maldonado a las que todavía no ha llegado la fibra óptica. Así que sí, están nuestros planes ir avanzando con la cobertura. Lo que tú indicás es muy actual. Te confieso que he recibido llamadas, por suerte las he recibido, de una cantidad de gente relevante, empresarios que están pasando mucho más tiempo en el Uruguay o que han elegido el Uruguay para residir y eligieron Punta del Este en particular, y me están reclamando que les resuelvan los problemas de conectividad para poder precisamente radicarse acá y continuar su actividad. Sí, estamos avanzando y sí hay soluciones, y en gran medida Punta del Este está en gran medida cubierta por fibra óptica al día de hoy. Pero hay barrios, por ejemplo, en la zona de Manantiales, en Rincón del Indio, en Portezuelo, algunas otras zonas que todavía no lo están, y las que te mencioné están todas, por ejemplo, para que el año que viene se siga avanzando en esos lugares. ¿Y tenés fechas pensadas o no? Sí, sí. Hay un mapa en la web de Antel que indica cuáles son las zonas que vamos a cubrir en el año 2021. Y pienso que con el énfasis que comenté que hablamos de las inversiones al interior, vamos a poder acelerar estos planes en los próximos 2 años. Bien, gracias. De hecho, una de las pruebas de 5G que estamos haciendo con tecnología Nokia, lo estamos haciendo en La Barra, haciendo algunas experiencias de conexión de datos de alta velocidad para algunos casos de negocios y algunos hogares pilotos. Quiero suponer que el barrio también. Por ahora, bárbaro. Me contestaron raro. Bueno, no sé si hay más preguntas para Gabriel Méndez. No, muy importante esto que nos dijo Gabriel últimamente. Gracias, Gabriel. Gracias. Bueno, si querés hacer un cierre, Carlos. Bueno, sí. Gabriel, de vuelta, gracias por la excelente presentación. Colmaste todas las expectativas. Creo que el papel de Antel va a ser cardinal por todo lo que ha señalado y por lo que el país necesita frente a estos nuevos tiempos que se avecinan. Así que no me resta más que de vuelta agradecerte y a todos los que han participado en la reunión, agradecerles la presencia, también ya como es la última del año, desearles felicidades para un año muy particular, deseos para un mejor 2021 y los estamos esperando en lo que será nuestra primera charla, que como tradicionalmente lo viene siendo, estará agendada para el próximo marzo. Así que felicidades, muchas gracias y hasta la vista. Gracias.
Felices Muchas fiestas gracias. para todos. ¿eh? Felices fiestas para todos, buen año. Merry Christmas. Merry Feliz Christmas. fiesta. Queridos amigos.